Ahora vamos a hablar de otra candidatura, esta vez de un candidato a la alcaldía de La Paz. Estamos hablando de César Dottweiler, que ya ha sido anunciado oficialmente por el Movimiento al Socialismo, que tiene como principal carta de presentación un teleférico que para todos ha sido motivo de admiración. ¿Qué es lo que se informa al respecto? Dottweiler lanza candidatura mientras que sus oponentes anuncian que lo impugnarán. La razón, Morales confirma a Dottweiler en La Paz y pone en duda a García en Santa Cruz, hablando de Pedro García. Los tiempos, que dice Evo confirma a Dottweiler como candidato para La Paz y Salvatierra en Santa Cruz, Adriana Salvatierra. Y ahí están las imágenes de ambos, imágenes que la gente comenzará a ver con más frecuencia, ¿no? Porque ya estarán en campaña, harán conocer sus listas, sus proyectos. Es un tiempo diferente. Lo voy a saludar a César Dottweiler, ya está junto a No Mentirás esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, un gusto saludarte, un saludo especial también a todo el programa y a quienes nos están viendo en No Mentirás. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntele al país, por favor, usted ya es oficialmente candidato a alcalde. Bueno, justamente hemos escuchado el día de ayer a quien está dirigiendo el partido, quiénes son los que ya han sido elegidos por consenso para representarnos en las listas de candidatos a gobernadores y alcaldes en diferentes ciudades. También se ha manifestado que en algunos espacios todavía está en proceso para poder definir quiénes son los que van a representarnos. Para el caso de la ciudad de La Paz, efectivamente se ha asignado a mi persona esa enorme responsabilidad de poder dirigir esta campaña y por supuesto tener la responsabilidad de poder dirigir la ciudad de La Paz. Perfecto. Cuéntele por favor a la gente, cuando le dicen César, queremos que seas el candidato, ¿qué le dicen que ven en usted? Bueno, yo creo que principalmente la población ve en mi persona una de las características que se ha demostrado en el teleférico. Básicamente es la eficiencia, la capacidad de poder hacer las cosas, de poder proponerle soluciones a una ciudad y que en realidad se las hemos ejecutado, se las hemos entregado de acuerdo a como nos habíamos comprometido. Yo decía en una conferencia de prensa, no hemos perdido un solo día de acuerdo a lo que estaba previsto en el contrato, es decir, le hemos cumplido a la ciudadanía de La Paz como estaba establecido y como estaba previsto. Yo creo que esa es la principal carta de presentación, es decir, nos comprometimos a hacer cosas nuevas, innovadoras, ejecutar obras que mejoren las condiciones del transporte, que mejoren la calidad de vida de la población y efectivamente lo hemos logrado en los plazos que estaban previstos. Lo del teleférico, ¿cuál es la historia? Porque una vez que lo entrevisté a Ronald McLean, él decía, es una idea mía, lo que han hecho es una idea mía 20 años después. Bueno, imagínense, si solamente nos tratábamos de fijar en ideas, entonces cualquier persona puede decir, bueno, yo tuve la idea, y yo tuve la idea. En el mundo entero, Jimena, y esto hay que ser muy sinceros, para que nadie se apropie de ideas que pueden decir efectivamente yo la traje hacia La Paz. En el mundo entero los teleféricos urbanos recién empiezan a surgir el 2003 y surgen en la ciudad de Medellín. Por tanto, cuando Ronald McLean era candidato, que era antes de esa época, él propuso un teleférico no urbano, propuso un teleférico turístico. Y si ustedes revisan la historia, su teleférico se llamaba Tutel, que iba del alto y pasaba hacia la zona sur. Están todavía los diagramas y los dibujitos, que prácticamente era toda una fantasía en su momento y que llevaba alejado al entorno urbano. Por tanto, él no puede decir que esa es su idea. Lo que hemos construido nosotros en la ciudad de La Paz es una red de teleféricos única en el mundo, todas las líneas conectadas, 32 kilómetros ejecutados justamente en la ciudad de La Paz. Se han hecho innovaciones importantísimas que han trascendido las fronteras de nuestro país y se ha convertido en un referente internacional. Teleférico Paceño ha recibido más de 100 delegaciones de diferentes ciudades del mundo que quieren conocer lo que hemos hecho los bolivianos en la ciudad de La Paz. Entonces, cuando alguien se quiere atribuir alguna idea, en especial una persona como es el señor Ronald McLean, hay que recordarle que su proyecto era totalmente diferente
a lo que se ha planteado y lo que se ha construido en La Paz. ¿Cierto? No es lo mismo decir, yo quería construir un teleférico parecido a un teleférico turístico, que iba a ser más de esa naturaleza, a lo que se ha construido en la ciudad de La Paz, que realmente es un referente internacional. Perfecto. Ahora dígame, por favor, ¿usted es masista? Yo vengo trabajando con el proceso de cambio hace muchísimo tiempo atrás. Ustedes me han visto en los diferentes actos, junto al presidente, junto al vicepresidente, manifestando mi posición, siendo parte de este proceso, siendo parte de este partido, y creo que más bien orgullosamente hemos demostrado de que haciendo bien las cosas, enfocándonos bien en la población, se logran estos resultados como lo que hemos planteado. Ustedes acaban de poner una fotografía y claramente demuestra que yo he seguido siendo parte de este proceso y voy a seguir siendo parte de este proceso, porque creo que cuando se hacen bien las cosas, se compromete con la ciudadanía, cuando se trabaja con esa vocación de servicio, se puede brindar las mejores condiciones de vida que se merecen todos los bolivianos. ¿Usted tuvo alguna militancia anterior? No, ninguna. La única militancia que yo he tenido, como pueden ver en esa fotografía, es en el movimiento al socialismo. ¿Y por qué decide sumarse al movimiento al socialismo? Bueno, yo llegué como una persona técnica al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Así es como empieza mi carrera, por decirlo así, ¿cierto? Llegué como invitado, como asesor del viceministro de Transporte, donde empezamos a trabajar diferentes proyectos. Trabajamos el proyecto del plan aeroportuario. Ahí se empiezan a construir una serie de aeropuertos y ahí también se incluye el hub de Viruiru, parte del proceso que realizamos inclusive en IRSA y Cociplán. Hicimos el programa ferroviario, el corredor ferroviario, la Ley General de Transportes, el Plan Multimodal y Logística y Transporte e infinidad de proyectos que fuimos desarrollando al interior del Ministerio de Obras Públicas en el Viceministerio de Transportes. Pero luego también se vio la necesidad de trabajar en la mejora de las condiciones del transporte en las ciudades. Hicimos un análisis para todas las ciudades capitales de Bolivia, incluyendo Santa Cruz, que nos están viendo principalmente a través del programa, bueno, a nivel nacional también, Cochabamba, La Paz, y ahí verificamos que La Paz era la ciudad que mayor problema tenía y que proyectado en el futuro, si no se le resolvía de manera inmediata, pues iba a sufrir los ciudadanos en La Paz. Se toma la decisión desde el gobierno nacional de hacer intervenciones. Y ahí es donde exploramos diferentes alternativas, trenes, tranvías, buses de carril exclusivo, teleféricos, y vimos que los teleféricos eran la mejor opción. Desarrollamos ese proceso de trabajo y ahí es donde me hago cargo, primero en el interior del ministerio como coordinador de la unidad técnica por cable y después designado como el primer gerente de la empresa estatal de transporte por cable de mi teleférico. Ese es el paso por el cual yo ya llego posteriormente a involucrarme en las filas del movimiento al socialismo. Yo, les recordaré, Jimena, vengo de filas de las Fuerzas Armadas, es decir, yo soy un miembro de las Fuerzas Armadas, he llegado al grado de coronel de la Fuerza Aérea Boliviana, he sido piloto de caza en la Fuerza Aérea Boliviana, una carrera impecable que tenía en la Fuerza Aérea Boliviana, y siendo además economista, porque estudié la carrera de Economía en la Universidad Gabriel Reina Moreno, me dediqué a muchísimos proyectos como consultor externo, trabajé para la cooperación internacional, es que fui invitado para poder desarrollar todos estos proyectos. Entonces, estando ya trabajando en el Ministerio de Obras Públicas en comisión, fui invitado para retirarme de la Fuerza Aérea y dedicarme exclusivamente a este tema del proyecto. Por supuesto, para mí fue una magnífica oportunidad porque había visto que a través del proyecto, a través de la política, se puede llegar a servir mejor a la población. Lo había intentado a través del sector privado, que también he tenido muchísima participación. Lo había realizado también a través de diferentes proyectos de desarrollo, planes de desarrollo. Sin embargo, cuando se me dio la oportunidad de trabajar desde el teleférico, vi que era la magnífica oportunidad que yo tenía para poder servir a la población. Así lo hice, y eso me llenó de muchísima satisfacción y eso me ha estimulado, me ha motivado a continuar en esta carrera, que es el día de hoy una carrera política y a la cual me brindo con todo corazón para poder servir a todo el pueblo paceño. Ahora dígame, por favor, como militar, ¿qué hizo? ¿Dónde estuvo destinado? Para que la gente conozca un poco de su historia. Este coronel de la Fuerza Aérea, ¿qué hizo? Bueno,
como toda carrera militar, uno empieza en el Colegio Militar de Aviación, allá en Santa Cruz. Estuve el primero y a la mitad del segundo año, donde obtuve la mejor nota en estudio, es decir, fui condecorado con el Cordón Celeste como la mejor promoción o la mejor nota en estudios, es decir, el Cordón Celeste significa eso. Me gané una beca, estuve 4 años en la República Bolivariana de Venezuela, donde, bueno, obviamente ahí obtuvimos el título de piloto, llegamos a Bolivia, validamos la licencia de piloto en Santa Cruz. Luego me quedé también en Santa Cruz, en el grupo aéreo de Casa 32, ahí estuve volando muchísimos años, y esa fue la ventaja que yo tuve para poder también estudiar en la Gabriel Reina Moreno, es decir, estaba cumpliendo mis funciones como piloto, pero también salía en las noches, en los horarios que disponía libre para poder encarar la segunda carrera que tenía como aspiración de ser economista. ¿En qué años estuvo en Venezuela? En el Colegio Militar de Aviación yo ingreso en 1986 y egreso en 1989 de la Fuerza Aérea como subteniente de la Fuerza Aérea. En 90 ya estaba volando en el grupo de Casa 32, el 91, 92 ingreso a la Universidad Gabriel Reina Moreno, más o menos el 98 ya tengo el título de licenciado en Economía, luego hago una carrera profesional como consultor principalmente de la cooperación internacional, de los organismos bilaterales. Tengo una maestría en administración de empresas, otra maestría en estrategia. Recientemente he terminado la parte académica de un doctorado, me falta todavía la tesis, sobre gestión pública y desarrollo. ¿Qué recuerda, por favor, y qué extraña de su vida como militar? Ahí estamos viendo una imagen suya, no muy difundida, usted ahí con el uniforme, con el casco, subiéndose al avión. ¿Qué es lo que más extraña de esta etapa de su vida? Justamente lo que estás viendo en la imagen. Esto es algo sensacional. Los que hemos nacido para pilotos extrañamos cada día, ¿no? El poder estar a bordo de un avión, de poder volarlo, de poder sentir, estar justamente en el espacio aéreo, hacer maniobras, porque el avión que ustedes están viendo no es un avión comercial, es un avión de combate, que permite hacer acrobacias aéreas, ¿no? Es decir, lo que muchas veces la gente le llama volteretas, o que da algunos giros extraños, pues justamente es lo que hacíamos en estas aeronaves. Son sensaciones muy, muy, muy particulares las que uno ha vivido, que vive en la Fuerza Aérea, y eso es lo que más extraño. Pero de la Fuerza Aérea yo he recibido una formación que creo que valoro muchísimo y en este momento me sirve sobremanera. La disciplina es un factor muy importante que he podido recibir de la Fuerza Aérea. El amor a la patria es otro de los elementos que también se lo transmite en esas aulas, en esos espacios que son los cuarteles, el colegio militar, el vestir el uniforme y sentir que es un honor porque representa a la patria, representa a los soldados que van a defender la patria en diferentes circunstancias. Son elementos que efectivamente hacen de que se lleve eso en el corazón y que hoy tenga uno una principal vocación de servicio. ¿Qué año abandona la Fuerza Aérea para dedicarse a otro tipo de actividades? Bueno, yo estuve en la Fuerza Aérea hasta después de haber ascendido a coronel. Estamos hablando del año 2013, periodo antes de la formación o creación de la empresa estatal de transporte portable de teleférico. Cumplí prácticamente con todos los requisitos, con todas las escuelas, como ustedes pueden verificar o revisar el currículum en todas las escuelas. He sido el primero de curso, es decir, me he destacado por ser el primero, el graduado de honor en todas las escuelas en las que he podido participar, abanderado, porque siempre el que sale número uno en las escuelas le dan la bandera, es un honor portar la bandera de la institución. Y bueno, me tocó tomar una decisión muy, muy difícil, pero en ese momento estaba yo encabezando uno de los proyectos más importantes que se iba a ejecutar, que se estaba ejecutando en la ciudad de La Paz, y fue difícil tomar una decisión, es decir, dejar toda una carrera y emprender otra. Pero obviamente poniendo en la balanza los elementos, había que desprenderse de algo. No solamente eran los aviones, no solamente era el uniforme, no solamente era esa vocación de servicio desde las Fuerzas Armadas, sino que había en el teleférico y a través de la política la magnífica oportunidad de servir mejor y de producir más
para la población boliviana, para la población paceña y alteña en que en ese momento estábamos trabajando. Así que tomé esa decisión y no me arrepiento absolutamente ni un segundo, porque después las satisfacciones han sido enormes. No sabes la sensación de felicidad, de alegría, de cómo se llena el corazón cuando gente que ni siquiera conoces se te abraza y te dice muchas gracias por haber hecho estas obras. Eso cada día me motiva más a seguir trabajando por nuestra Bolivia. Ahora, usted tiene un apellido, obviamente, que llama la atención. Quiero preguntarle por algo que se comenta mucho en Bolivia. Se dice Matkovic, se dice Marinkovic y se dice croatas. En el caso del apellido Duttweiler, ¿qué origen tiene? El apellido Duttweiler es de origen alemán, es de la zona sur de Alemania, más o menos por el lado de Colonia. Mi abuelo salió de Alemania más o menos en 1910, 1915, llegó por Argentina, ingresó a Bolivia y conoció a la que fue su esposa en Sorata. Se radicaron en Sorata, vivieron ahí muchísimo tiempo hasta que mi abuelo falleció. Sorata, por eso yo siempre lo digo, es mi pueblo, es un pueblito hermosísimo que está a los pies del Illampu, y bueno, desde entonces mi papá nació en Sorata, conoció a mi mamá en Sorata cuando mi mamá como maestra rural fue justamente al lugar, y bueno, de esta manera pues aparecí yo. Yo nací en la ciudad de La Paz, soy paceño, soy boliviano, he servido a mi país, como ustedes han visto. ¿Tiene pasaporte alemán también? No tengo la nacionalidad alemana, no la hemos gestionado, no la hemos tramitado. Muchas personas nos dicen, ustedes tienen el derecho y deberían tramitarlo, pero no lo hemos hecho. Y creo que por el momento no es necesario hacerlo, porque estamos radicando, están nuestras raíces en nuestro país, amamos nuestro país, toda la familia. Si somos 8 hermanos, ¿no? 8 hermanos de padre, 4 hermanos de solamente padre y 4 hermanos de padre y madre. Algunos que ustedes conocen, en Santa Cruz está Martín, que tiene hoy... ¿Martín Duttweiler es su hermano? Así es, Martín Duttweiler es mi hermano. Como ustedes han visto, también es un gran emprendedor, ha construido el mejor hospital, he tenido oportunidad de poder apoyarlo y también conocer recientemente el hospital, y después magnífico el lugar que tiene Santa Cruz. Creo que va a tener un lujo de hospital justamente en la ciudad, y esa es la visión de emprendedores que creo que mi papá nos ha inculcado, ¿no? Él siempre ha sido emprendedor, empresario desde muy chico. Mi papá nos ha inculcado justamente estos temas. Y yo te digo, mi primer negocio, Jimena, lo he tenido a los 10 años, ¿sí? Cuando me dediqué a vender bolsas en los mercados. Una tía que fabricaba que trabajaba en una fábrica. Usted? ¿Perdón? ¿En qué colegio estudió usted? Bueno, las escuelas las pasé en Sorata, y ahí llegué hasta quinto básico. Luego estudié en un colegio particular en La Paz. Pasé luego a un colegio fiscal por unos temas económicos que todas las familias atraviesan. En ese momento también mi papá atravesó momentos muy complicados, entonces decidieron pasarnos a los colegios fiscales, y al final egreso del Instituto Americano en la ciudad de La Paz. Perfecto. ¿Usted habla alemán? No, muy poco con las palabras, muy pocas palabras, porque creo que mi abuelo, si ha tenido algún error en su vida, ha sido no transmitir el idioma hacia sus hijos. Perfecto. Permítame, voy a hacer una pausa, tengo muchos mensajes para usted y luego vamos a hablar de lo que usted propone para la paz, ¿le parece? Claro que sí, Jimena, con todo gusto. Es tiempo de Navidad y también de candidaturas. Estamos conversando esta noche con César Duttweiler. Nos está contando un poco de su vida, de su origen alemán, de su infancia en Sorata, de su paso por la Fuerza Aérea, donde llegó a ser coronel, de su esfuerzo académico en la Gabriel G. Moreno, donde llegó a ser licenciado en Economía. Ahora quiero tocar con usted un tema delicado. Hay quienes dicen que usted no puede ser candidato porque usted no ha vivido en Bolivia el último año. Y se recuerda como antecedente lo que pasó con Mario Cosío en Tarija, inhabilitado, con Evo Morales en Cochabamba, inhabilitado, y Diego Pari en Potosí, inhabilitados. Su caso, ¿en qué se parece y en qué es diferente a esos casos? Bueno, Jimena, sí, he estado escuchando inclusive de personas que han estado detrás del proceso de persecución política contra mi persona,
que ellos van a realizar la impugnación respectiva si en el caso yo presento la postulación a la candidatura. El MAS ya ha decidido y por supuesto que el día lunes se va a presentar la postulación. Así que imagino que ellos también ya deben tener listas sus cartas y sus impugnaciones al respecto. Pero es importante que la población conozca las diferencias que existen en el tema. ¿Saben? Era cuando ocurrió este proceso traumático que vivimos el año pasado, que algunos lo denominan golpe de Estado, otros no quieren considerarlo de esa manera. Yo decidí no quedarme ni un solo segundo en ese gobierno, porque yo consideraba que no era la forma de poder haber ingresado. Habían otros mecanismos que se los podía haber adoptado, pero no de una forma traumática y violenta como fueron los hechos del año pasado, desde octubre y noviembre del año pasado. Entonces tomé la decisión, mandé mi carta, presenté mi renuncia y tomé mis vacaciones que las tenía acumuladas en el teleférico. Hay mucha gente, y ustedes lo van a ver, que andan tergiversando la información que uno dice. Una cosa es tomar sus vacaciones y después mucha gente dice, oye, ¿cómo es que ha estado todo un año de vacaciones? Es totalmente falso eso. Yo tomé mis vacaciones en un legítimo proceso, ¿sí? Lo tomé así. Ahora, ¿qué sucede? Salgo del país en vacaciones legítimas. ¿Qué dice nuestra Constitución? Y esto es muy, muy importante que la gente lo tenga muy claro. La Constitución Política del Estado habla de un concepto de residencia. ¿Qué es residencia? Residencia es el lugar donde uno tiene su domicilio, donde tiene su trabajo, donde desarrolla su vida, donde se proyecta su vida. Eso es lo que dice la Constitución. No dice la Constitución que uno tiene que estar en el lugar 2 años antes. Dice tienes que tener residencia 2 años, al menos 2 años antes, ¿sí? Si fuera estar, entonces nadie podría salir ni siquiera de su ciudad. ¿Se da cuenta? Porque si uno sale de la ciudad, se mueve a otra ciudad por una semana, pues ya interrumpió su estadía. La Constitución no habla de estadía, la Constitución habla claramente de residencia, y ese concepto está establecido también en los convenios y acuerdos que forman parte de todo el elemento constitucional. Entonces, la gran diferencia está en que yo jamás he cambiado de residencia. Yo no he pedido asilo, no he pedido residencia temporal en otro país. Es más, cuando ya empezó la persecución política contra mi persona, denuncié la persecución política a diferentes instancias, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la CIDH, la Relatoría Especial, y les pedía en diferentes cartas e informes la necesidad de que me den medidas cautelares para que yo pueda volver a mi país, a mi ciudad, a seguir desarrollando mis actividades normales. Están en las cartas, tal cual, ¿sí? Tal cual. Imagínense que cuando tengo que salir del país en que estuve, tuve que pagar multas. Claro, yo como no tenía residencia, me quedé más tiempo de lo que tenía que quedarme. ¿A qué país fue usted? Yo estuve, perdón, Jimena, es que lo escucho interrumpido. ¿A qué países fue usted? Yo estuve en Perú, donde efectivamente salimos a descansar, y después cuando empezó la persecución política, bueno, estuve en Perú, me hice un chequeo médico también en Colombia, y luego, cuando empezó la persecución política, nos vimos obligados a buscar un espacio donde podíamos estar con mucha más tranquilidad. Entonces terminamos estando en Argentina, que fue el último país que estuvimos, pero reitero, nosotros no hemos pedido ninguna residencia. Esa es la gran diferencia con las personas de las que estamos hablando, y además tampoco hemos desarrollado ninguna actividad laboral, no he salido a buscar trabajo, y un elemento principal es que hemos denunciado la persecución política. Y esa persecución política estaba juntada con la solicitud de que nos den las medidas respectivas de las instancias internacionales para poder volver a nuestro país, para poder estar en la paz, para poder asumir la defensa, pero con todas las medidas y con todas las garantías constitucionales, situación que, como ustedes saben, no se ha dado. Perfecto. Entonces no estuvo en Europa porque se comentó mucho que se había ido a Europa. Miren, ¿saben qué? Han circulado tal cantidad de mentiras, pero tal cantidad de mentiras. Decían que yo era austriaco, ¿sí? Que me había ido a Europa, que ya me había instalado y que estaba trabajando en otros lugares.
Lo bueno es que he tenido el cuidado de poder documentar todo este proceso, ¿cierto? Las indicaciones, el chequeo médico y luego la persecución política, donde ya empiezo a solicitar que me den la posibilidad de poder retornar a mi país. Esa es la gran diferencia. Y no lo digo solamente yo. El día hace una semana atrás, la Defensoría del Pueblo justamente sacó una resolución defensorial donde ratifica que efectivamente mi persona y 228 personas sufrieron de persecución política y persecución laboral. Las obligaron a renunciar o las obligaron a hacer algunas denuncias o algunas declaraciones. El día de mañana he sido convocado a la Asamblea Legislativa. Sale un segundo informe respectivo de la Asamblea Legislativa, donde claramente también determinan que ha habido persecución política contra mi persona. Yo le digo, el 16 de diciembre ya denuncié la persecución política y desde entonces vengo solicitando que me den las medidas correspondientes para poder asumir mi defensa, pero con todas las garantías constitucionales. Le reitero, Jimena, ¿quiénes son los que en este momento están listos para proceder con la impugnación? Son los que han provocado la persecución política. Son los que tenían justamente el interés de inhabilitarme políticamente, y está claro, no porque lo digo yo, sino está claro en estos informes que recién se han emitido y que tienen más de un año de investigación, donde claramente se demuestra que lo que ha sucedido en Bolivia y lo que ha sucedido en mi caso particular es persecución política. Usted mencionó la palabra golpe, dijo algunos quieren llamarlo golpe, otros no. Para usted lo que hubo en Bolivia, ¿fue golpe de Estado? ¿Fue golpe? Claramente fue un golpe de Estado, porque fue una interrupción de una manera que no se debe provocar o se debe dar un cambio en el país. Las Fuerzas Armadas tienen claramente dentro de la Constitución la misión, y una de ellas es proteger al gobierno legalmente constituido. Una de ellas, de 4 principales, y una dice proteger al gobierno legalmente constituido. Ese gobierno legalmente constituido tenía que estar hasta enero del siguiente año, hasta enero del 2020. No puede ser que un comandante de las Fuerzas Armadas invite a renunciar. Lo que él debería de hacer como comandante de las Fuerzas Armadas es decir, nosotros estamos llamados a proteger un gobierno legalmente constituido. Puede ser que la población haya tenido demandas legítimas o puede ser que no, pero las Fuerzas Armadas debían haber cumplido su misión constitucional como estaba establecida. ¿Usted cree que Luis Fernando Camacho debe ser enjuiciado, que él fue parte del golpe? Yo en ese tema dejo a las instancias correspondientes a que deban asumir las acciones correspondientes también. Yo lo he mencionado en muchos programas sobre mi posición. Me preguntaban, ¿y usted qué va a hacer? ¿Ahora va a denunciar? ¿Va a iniciar procesos? ¿Va a iniciar juicios? Yo le he dicho, yo no he venido con sed de venganza, no es mi propósito. Yo he venido con otro propósito. Quiero que se cambie la justicia en Bolivia, que se transforme la justicia en Bolivia, que los políticos nunca más la manoseen para perseguir a sus rivales políticos, porque no es el propósito de la justicia. Los políticos debíamos competir con gestión, con transparencia, con propuestas, con proyectos, con ideas. Esa debía ser la fórmula que debíamos asumir todos los políticos, no tratando de perseguir utilizando la justicia como ha sido en mi caso, para tratar de inhabilitarme usando un instrumento de manera vil, usando la justicia para tratar de inhabilitarme. Entonces ese es mi propósito, quiero que se transforme la justicia y por eso que he presentado en diferentes instancias el padrón de persecución política que se ha seguido contra mi persona. Entonces yo no vengo a buscar justicia por mi propia cuenta, ni quiero que se enjuicien unos u otras personas. Yo creo que hay las instancias correspondientes que tendrán que ver si efectivamente corresponde o no corresponde. Pero como me estoy declarando de alguna manera, y lo voy a hacer desde que he vuelto al país, he dicho que me declaro un activista por los derechos humanos, voy a reclamar por todas, absolutamente por todas las personas, que se cumpla el debido proceso, que se presuma la inocencia de las personas, no como se ha dado en mi caso, de que primero te culpan, te intentan meterte a la cárcel y después recién te intentan investigar, que se cumpla con el control jurisdiccional, que hay los instrumentos, están los instrumentos constitucionales, están los instrumentos legales, pero los hacemos a un lado simplemente para cumplir un propósito político. Así que yo creo que son las instancias correspondientes. Muy bien, permítame, por favor. Quiero preguntarle, para que la gente que vive en La Paz y que de repente dice, ¿será que voto por César Rottweiler o no?
¿Usted cómo ha visto la gestión de Luis Revilla? ¿Él ha sido un buen alcalde, un alcalde regular o un mal alcalde? Desde su punto de vista, por favor. Jimena, calificar por gestiones creo que no es lo más adecuado. Lo que sí hemos hecho, y quiero comentarte, es un diagnóstico. Hemos empezado a trabajar en abril de este año con un equipo técnico profesional donde hemos visto todas las competencias que tienen los gobiernos municipales desde la Constitución Política del Estado, hemos revisado proyectos, planes y hemos sacado 70 líneas de acción que generan problemas o que hay que generarle soluciones a la población. Y este diagnóstico es bien interesante, Jimena, porque lo hemos planteado desde el punto de vista de las personas. ¿Cómo le afecta a los ciudadanos diferentes problemas? ¿Sí? ¿Cómo le afecta el tema de la basura? ¿O cómo le afecta el tema del transporte? ¿O cómo le afecta el tema de la contaminación ambiental o la falta de espacios verdes? ¿Cómo le afecta a la persona? Y entonces hemos descubierto que efectivamente La Paz es una ciudad muy hostil para el ciudadano, muy hostil para el que vive ahí, porque tiene pocos espacios, porque se le ha dado prioridad a los autos, porque se le ha quitado espacio al ciudadano, porque no se lo cuidan, no se lo protege, por eso hay deslizamientos, por eso los autos tienen la prioridad, por eso se cobran en los parqueos, ¿no? Olvidándose que las personas son lo más importante de la gestión. Entonces, más allá de hablar de una gestión, de una persona, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que realmente La Paz ha perdido su nivel de competitividad, ha perdido su nivel de calidad de vida que debía otorgarle a los ciudadanos, ha perdido la situación de ser una ciudad que pueda darle protección, que pueda cuidar de cada persona que habita en esta ciudad. Y por tanto, ahí está la tarea que nosotros nos estamos encomendando hacer. Transformar esta situación, volcar la pirámide, volver a colocar al ser humano en la cabeza de las decisiones, en el centro de las atenciones y de la gestión pública para reconstruir la ciudad de La Paz, pero una ciudad orientada hacia sus habitantes. Por eso que nuestro proyecto se denomina Ciudad Humana. Perfecto. Ahora le quiero preguntar por alguien que va a ser su adversario, para tratar de tener una idea suya sobre él. Se ha anunciado, hoy día vamos a poner en la pantalla, que Waldo Albarracín va a ser candidato a la alcaldía de La Paz, es decir, va a ser su adversario, y va a correr con el apoyo de Comunidad Ciudadana, Unidad Nacional y Sol.bo. Pongamos la otra imagen donde se invita ya a su acto de proclamación, que va a ser este miércoles mañana, 10:30 de la mañana, en la Plaza Wenceslao Monroy, frente al Teatro Municipal, muy cerquita de la Plaza Murillo. ¿Qué piensa sobre él, por favor? Bueno, Jimena, yo debo ser muy sincero, conozco muy poco al señor Waldo Albarracín, sé que ha sido rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que ha tenido un periodo como defensor del pueblo, pero no podía calificar absolutamente nada de sus gestiones en estas instancias. Estando en el teleférico hemos tenido algún contacto. Waldo Albarracín sabe que nosotros hemos creado un programa para dar oportunidades a los jóvenes en el teleférico. Es decir, hacíamos que los estudiantes de las universidades hagan sus pasantías en el teleférico en un programa que le llamamos Trabajo con Altura. Y en un par de oportunidades lo tuvimos a él como rector en el teleférico y obviamente pues ahí graduando a muchos universitarios de diferentes universidades, de la UPEA, de universidades privadas y también de la Universidad Mayor de San Andrés. Esa ha sido una de las interacciones que hemos tenido. En alguna otra oportunidad hemos tenido alguna interacción sobre el tema de la construcción del teleférico. Pasaba una de las líneas del teleférico por encima de la Facultad de Economía, es decir, que tuvimos que tener algún trabajo y alguna interacción para poder lograr la ejecución de las obras. Les soy muy sincero, más allá no conozco en detalle, digamos, la trayectoria del señor Waldo Albarracín. Eso me llama la atención, defensor del pueblo, rector, activista también. Me llama la atención que conozca poco de él, porque claro, es un personaje del país, digamos, es decir, yo le hablo de Santa Cruz y en Santa Cruz la gente lo ubica perfectamente bien. ¿Usted realmente no tiene datos de él? Los datos que acabo de mencionar, sí sé que es rector y que ha sido defensor del pueblo,
pero más allá no tengo más información. Creo que es toda la información que también tenemos los ciudadanos en La Paz, en Santa Cruz, que lo reconocen por esa trayectoria en el área académica y también en la parte de la Defensoría del Pueblo. Más allá, creo que la misma respuesta que le estoy dando yo la va a poder obtener de cualquier otro ciudadano, porque en profundidad no conocemos las características y de sus gestiones, ni resultados o no favorables en función del trabajo que ha venido realizando. Le leo algunos mensajes del soberano. Adelante. Cristian Ariel Pinto, felicitaciones, señor César Dottweiler, siga adelante. Berta Averanga dice, Dottweiler sería buen alcalde para La Paz, quitándole lo malo que le persiguen. José Luis Illanes, saludos, coronel César, estuve en defensa de tesis en la Gabriel año 98. ¿El 98 defendió su tesis? Así es. Gracias, José Luis. ¿De qué hizo su tesis? Yo hice la tesis, bueno, yo soy economista, y en ese momento se estaba hablando de la ley de pensiones, la ley general de pensiones. Ustedes recordarán que cambiamos del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Entonces yo hice el impacto que iba a tener esa nueva ley de pensiones en la economía nacional. Ah, perfecto. Sigo leyéndole mensajes. Martín Luis Huanca dice, impecable currículum, pero ¿para qué tener esos estudios si cualquiera puede asumir esos cargos públicos sin tener estudios como la viceministra de Deportes? Dice. Rudy Jr., que se vaya a su país este alemán. Cuervo José Luis, si es más boliviano que el Chuño, yo te apoyo. Santos Ávila, todo el apoyo, dice. Hugo García, Reyes Villa vive en Estados Unidos, no reside en Bolivia, por lo tanto debería también inhabilitar. William dice, ven que no es difícil de conseguir un buen candidato preparado. Gato Centeno, ¿dónde queda el discurso de los Macis es extranjero? Augusto César Bravo, ¿quién nos quiere unas vacaciones de un... Jimena, pregúntele por qué este señor usó las estaciones del teleférico para atacar a los bolivianos, usándolas como cuartel de los guerreros digitales. Quisiera que comente eso, por favor, porque se dijeron tantas cosas, ¿no?, en determinado tiempo. Claro, Rey, y te agradezco por plantear esta pregunta. Lo he llamado justamente al gerente del teleférico, no tengo ninguna relación directa en el trabajo que están realizando, y le pedí, por favor, que permita que se abran nuevamente las puertas del laboratorio audiovisual. No sé dónde estás, Rey, si estás en La Paz, si estás en Santa Cruz, en Cochabamba, pero sería muy bueno que tú vayas al lugar y que lo veas, que conozcas qué es lo que ha habido ahí. Ese era un laboratorio audiovisual que se abrió oficialmente y en público, con una presencia de muchos canales de televisión, con periodistas que han estado presentes, con periodistas que han dado cursos y talleres en el lugar. Te menciono algunas personas, ha estado Priscila Quiroga, ha estado Toto Arévalo. Habían periodistas que habían comprometido ya su participación en el lugar, John Arandia, estaba también Mela de la Cinemateca, diferentes personalidades del mundo audiovisual. Era un proyecto para los jóvenes. Pero ¿qué ocurrió? Con la persecución política lo transformaron, lo cambiaron y dijeron que ahí funcionaban los guerreros digitales y se inventaron toda una historia, ¿sí? E hicieron toda esa historia falsificada, falsa, y le hicieron creer a las personas que ahí trabajaban guerreros digitales. Cuando están saliendo estos informes, como el de la Defensoría del Pueblo que salió hace 10 días atrás, o el que mañana me van a entregar, seguramente se va a poder verificar que fue toda una falsedad. Por eso, Rey, me encantaría que si estás en La Paz, podamos hacer una visita juntos. Puedas pedir tú las cámaras de televisión. De verdad se lo plantea, me encantaría eso que usted está planteando. Si Rey quiere ir, pongámoslo el mensaje, por favor, para que anotemos el apellido. Rey Max Romero. Bueno, ¿este estaría dispuesto? Nosotros pondríamos nuestras cámaras para mostrar esa visita. Sería genial. Mira, ese es otro mensaje que está poniendo Rey, pero sería bueno que, por el respeto que todas las personas que nos están viendo, Rey sea una de las personas que se pueda convencer. Y si va allá al lugar y él identifica que efectivamente funcionan guerreros digitales, él pueda salir en el programa y decir, yo lo he comprobado, y aquí está.
Pero también sería muy bueno que si el rey logra verificar que no es así, él pueda decir, sí, me he equivocado, y bueno, efectivamente ahí había un proyecto que tenía otra finalidad, que tenía otro propósito, permítame, lamentablemente lo quitaron. Le voy a pedir a Rey Max Romero que pueda escribir un mensaje por Messenger a nuestra página, y si él está dispuesto, pues con gusto haremos esa visita. Me parece un acto de apertura democrática muy importante. Muchas gracias, don César Rottweiler, gracias por la entrevista, seguramente vendrán muchas más, porque la campaña está apenas empezando. No, agradecido soy yo, Jimena, por el tiempo que me has dado, por recordar estos momentos desde que era niño, de la aviación, de la universidad, del proyecto del teleférico, y por permitirme dirigirme a la población de Bolivia y poder aclarar muchísimas cosas que se están diciendo. Así que te agradezco muchísimo por la entrevista y muy buenas noches a todos. Buenas noches.